Saludos. Empezamos con este video tutorial, una nueva fase en el curso de ActionScript, con un tema clave en este lenguaje de programación. Nos referimos a la programación orientada a objetos, OOP en inglés. En este grupo de videotutoriales cubriremos la programación orientada a objetos tanto metodológicamente como terminológicamente, usando ejemplos prácticos para hacerlo todo más concreto, como siempre. Existe el tópico de que la programación orientada a objetos es un gran misterio y muy difícil de entender. Pues ni caso. Los conceptos que usa son muy intuitivos y el proceso de la programación orientada a objetos es más sencillo de lo que pudiéramos creer. Así que iremos paso a paso y seguro que lo puedes entender sin esfuerzos especiales. Para empezar, lo primero que tenemos que preguntarnos es a qué nos referimos cuando hablamos de programación orientada a objetos. Simplemente significa que los trozos de programa están autocontenidos en módulos a los que llamamos objetos. Cuando decimos que están autocontenidos, nos referimos a que están separados, pero sobre todo que son independientes unos de otros, y que podemos usar un objeto sin preocuparnos sobre sus detalles internos. Para entender mejor los conceptos referentes a la programación orientada a objetos, los compararemos con objetos concretos del mundo real que también poseen autocontenidos. Tu perro, tu coche, tu ordenador, son todos objetos que poseen autocontenidos. Eso quiere decir que hacen cosas independientes y hacen otras cosas que les pedimos. Pero no tenemos que conocer los detalles internos de cómo esos objetos trabajan. No necesitamos ser unos expertos en biología para hacer que nuestro perro coja un objeto que arrojemos. O no necesitamos ser ingenieros mecánicos para conducir un coche, o no necesitamos ser unos científicos y expertos en ordenadores para comprobar y leer nuestros emails. Todo lo que necesitamos saber es el mandato y el objeto estará preparado para obedecer. Es lo que llamamos métodos. Yendo a algo más concreto y cercano a lo que estamos haciendo, recuerda lo que acabamos de ver en los videotutoriales dedicados a los arrays, los distintos métodos que nos permiten, por ejemplo, llevar a cabo modificaciones en el primer elemento de un array utilizando un método sin que necesitemos conocer el funcionamiento interno de ese método. Así, por ejemplo, si recuerdas, con el método onShift podíamos incluir un nuevo elemento al principio de un array sin para nada tener que saber de qué forma el método onShift llevaba a cabo ese proceso. Por tanto, simplemente tenemos que saber el mandato, el método que tenemos que utilizar y también cuáles van a ser los resultados de la utilización de ese método, qué es lo que van a producir esos mandatos. Pero no necesitamos saber para nada el proceso interno de ejecución a la que nos referimos cuando hablamos de autocontenido. Por ejemplo, si presionamos el pedal de aceleración de un coche, esperamos que el coche aumente la velocidad, pero no tenemos por qué conocer todo el proceso interno de funcionamiento del motor para hacerlo. Lo mismo cuando le pedimos a nuestro perro que se siente, esperamos que él lo haga sin saber qué mecanismos le llevan a hacerlo. Si entendemos estos contextos comunes de objetos del mundo real, podemos entender mucho mejor lo que es un objeto en el lenguaje de programación y lo que es la programación orientada a objetos que estamos empezando a ver. Cuando se intenta explicar lo que es un objeto en programación, se suele utilizar un objeto que incluso también puede existir en el mundo real para poder compararlos. Por ejemplo, una pelota botando. Igual que una pelota real, un objeto pelota puede tener también propiedades que representan sus atributos. El objeto pelota puede tener una propiedad dimensiones, como la pelota real las tiene. También puede tener un color, estar situado en una posición concreta, o tener una propiedad elasticidad que determinará cómo se comporte ese objeto, esa pelota, al botar.
Si queremos representar nuestro objeto pelota botando en un programa, tendremos que crear ese objeto con una propiedad radio que marcará sus dimensiones, una propiedad color, etc. En resumen, las propiedades de un objeto representan su estado en un momento determinado, aunque algunas de esas propiedades puedan estar cambiando continuamente. Por ejemplo, podemos hacer que esa pelota tenga una determinada velocidad. Y cuando nos referimos a los comportamientos de un objeto, podemos decir que son las cosas que ese objeto puede hacer y los servicios que puede ejecutar. Por ejemplo, uno de los comportamientos del objeto pelota es su habilidad para poder moverse. Para desarrollar en código el comportamiento de un objeto podemos crear un método, que son simplemente las funciones que implementan, es decir, que crean los comportamientos de los objetos. Por ejemplo, podemos crear para nuestra pelota un método mover que recuerda de nuevo que cuando hablamos de un método en programación orientada a objetos nos referimos a una función que va a ser aplicada a ese objeto. Por lo tanto, para que tenga movimiento el objeto pelota, creamos un método, entre comillas, una función mover, que permita que ese objeto se desplace por el escenario. Este es un ejemplo de momento abstracto de cómo podríamos hacer que la pelota se desplazara. Si recuerdas, en funciones vimos ejemplos muy similares que ahora podríamos aplicárselo a un objeto en concreto para que llevara a cabo una acción, por lo tanto tuviera un comportamiento. Hasta ahora, como estás viendo, todo este primer apartado es más teórico, importante para posteriormente, cuando empecemos con prácticas, saber a qué nos estamos refiriendo. Por eso, antes de empezar con ejemplos concretos de objetos, seguimos con las definiciones. Y lo vamos a hacer definiendo de forma clara tres conceptos que son clave en la programación orientada a objetos, que es la definición del propio objeto, de clase y de instancia. Un objeto podemos definirlo como una estructura de datos que agrupa juntas propiedades relacionadas, que podemos decir que son variables, y métodos, que podemos decir que son funciones. Por lo tanto, cuando dentro de un objeto hablamos de propiedades, hablamos de variables que ya vimos a lo largo del curso en lo genérico de ActionScript. Y cuando hablamos de métodos dentro de objetos, hablamos también de funciones que ya hemos visto dentro de lo genérico de ActionScript. Un objeto comúnmente encapsula sus comportamientos, lo que quiere decir que los detalles internos sobre cómo se ejecutan sus funciones no son necesariamente visibles fuera del objeto. En su lugar, un programa interactúa con un objeto vía lo que podemos llamar su interface, es decir, los métodos de ese objeto que son accesibles públicamente fuera de él. El resto del programa no tiene que preocuparse por lo que hace el objeto y cómo lo hace. En su lugar, lo que hace el programa es proveer entradas para el objeto y comprobar las salidas, los resultados. Si de nuevo recuerdas los métodos que vimos en los arrays, puedes ver un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo. Si has leído algo sobre programación orientada a objetos, seguro que también has oído hablar de clases e instancias. Una clase es una categoría genérica de objetos que por lo tanto comparten una serie de métodos y propiedades comunes, y una instancia es un caso específico, es decir, una copia de una clase de objetos. Puede parecer muy teórico, vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar la clase date, que es una de las clases de objetos internas que viene incorporado con el propio ActionScript junto con muchas otras. Como decíamos, ActionScript incorpora distintos tipos de objetos. Cada uno de ellos es, por lo tanto, una clase de objeto. De este modo, creo que se puede entender perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de clases de objetos. Es un caso específico de la utilización de un objeto. Vemos aquí donde aparecen, por ejemplo, la clase de objeto mat, que es sobre todo para operaciones matemáticas, la clase de objeto string,
o la clase de objeto que indicábamos antes, date. Si pulsamos sobre ella, la clase date, aquí vemos las distintas propiedades, funciones, en este caso por lo tanto son los métodos que utiliza la clase date. Por lo tanto, ¿qué es lo que intentamos explicar de momento? Date es una de las clases de objetos, uno de los tipos de objetos, que por lo tanto de forma técnica denominamos clases, que incorpora ActionScript. En este caso es también una clase integrada, una de las clases que ya viene con el propio ActionScript, que como ocurre con las funciones, podemos crear nosotros mismos o podemos utilizar las que ya incorpora el propio ActionScript. De momento, como ejemplo, vemos una de las que incorpora, en este caso, la clase date. El otro concepto que decíamos que queríamos explicar, el de instancia, observa aquí los distintos métodos. Si ahora queremos utilizar la clase date en un caso concreto, tenemos que crear una instancia de esta clase para poder utilizarlo. Lo veremos desde luego más en detalle, pero para ello utilizamos el operador new. Lo vemos en un ejemplo muy sencillo, pero que vale para irnos introduciendo en el uso de objetos. Decíamos que existe una clase de objetos a la que llamamos date, y que para crear una instancia de la clase de objeto date tenemos que utilizar el operador new. En ese caso empezamos por usar un nombre de variable en el que después incluiremos esa instancia de objeto. Por ejemplo, vamos a llamarle ahora. Y para crear la nueva instancia de la clase objeto date, tenemos que utilizar la palabra clave new y el nombre de la clase de objeto, new date. De este modo tenemos ya creada una variable que nos permite utilizar la clase de objeto date. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos tener la hora, vamos a hacer un trace para poder ver el resultado. Tenemos que utilizar el nombre de la variable y en este caso ahora la propiedad getHours, que es una de las ya incorporadas, en este caso un método incorporado dentro de la clase date. Si ahora lo probamos, control probar película, vemos cómo nos devuelve la hora. En este caso getHours lo único que devuelve es la hora, no minutos y segundos. En este caso pues son las 4 y algo, pues devuelve 16. De momento, por lo tanto, esto nos sirve para que entendamos lo que es un objeto, lo que es una clase de objeto, en este caso la clase date, y lo que es una instancia de la clase, que es cuando utilizamos un caso particular de esa clase para una parte de nuestro código. Al ejemplo anterior de objetos de la vida real, indicábamos que existían distintos tipos de objetos, cada uno de ellos podíamos llamarle una clase distinta de objeto, una clase de objeto. Perro, ordenador, coche serían clases de objetos. Cada clase de objetos está formado por muchas instancias particulares de objetos, existen muchos perros. Todos los perros, todos los que pertenecen a esa clase perro, comparten características comunes. Todos los perros ladran, tienen 4 patas, pero después también cada uno de los perros específicos tiene sus propios valores particulares. Un tamaño, un peso, un color, diferencian a unas instancias de la clase perro de otras. Eso puede ocurrir que una clase tenga definidas una serie de métodos y propiedades que sin embargo no se puedan aplicar a todas las instancias de esa clase. ¿A qué nos referimos? De nuevo con el ejemplo anterior. Todos los perros tienen 4 patas. Esa es una realidad, pero que no siempre se cumple. Podemos encontrarnos con un perro que tenga 3 patas. Esto también puede ocurrir en programación orientada a objetos y por lo tanto estos métodos y propiedades que configuran, que están ya definidos para una clase en concreto, pueden también ser modificados para instancias particulares de esa clase. Por tanto, todas las instancias de una clase de objeto comparten una serie de métodos y de propiedades y posteriormente cada una de las instancias puede tener sus métodos y propiedades específicos. También es importante recordar que incluso esos métodos y propiedades genéricos pueden ser adaptados para instancias concretas.
A lo largo de este grupo de videotutoriales dedicados a la programación orientada a objetos, aprenderemos cómo hacer un objeto básico, cómo definir una categoría de objetos, es decir, una clase, y una vez que tengamos claro los fundamentos, aprenderemos cómo usar herencias para compartir características comunes entre clases. De nuevo, un ejemplo de la vida real. Hablábamos antes de una clase de objeto, la que llamamos perro. Podríamos crear otra clase llamada caballo y que las dos fueran descendientes de una clase llamada mamíferos. La clase mamífero puede tener una serie de métodos y propiedades comunes a todos los mamíferos, como puede ser el hecho de que tengan pelo, que den leche o que sean de sangre caliente y tengan 4 patas. Eso sería la herencia que podrá ser usada como si fuera un árbol familiar en las clases relacionadas, tanto en caballo como en perro en este ejemplo. Finalmente, antes de terminar esta introducción, un poco más larga de las acostumbradas en el curso, pero necesaria en este caso, tenemos que señalar que ActionScript es muy flexible y que no nos obliga a usar programación orientada a objetos. Podemos usarla solo en parte de los programas o podemos usarla para estructurar todo lo que hacemos. Esta flexibilidad puede extrañarle a gente acostumbrada a trabajar con otros códigos de programación como Java o JavaScript que utilizan siempre clases. Esto es posible, pero no es obligatorio con ActionScript. Terminamos aquí con esta introducción y a partir de ahora empezamos con las particularidades. Empezamos viendo la anatomía de un objeto. Vamos a diseccionarlo y ver sus partes. En el grupo de videotutoriales anteriores dedicados a los arrays, ya comentamos en varias ocasiones que podíamos considerar los arrays como objetos, e incluso la clase array es una de las ya construidas con ActionScript. Un array típico contiene múltiples valores de datos en elementos individualmente numerados. Un objeto, del mismo modo, contiene múltiples valores de datos en propiedades de nombres individuales. Ya comentamos y volvemos a repetir que una propiedad es ni más ni menos que una variable definida en un objeto. De hecho, en el lenguaje de programación de Java, le llama a las propiedades de objetos variables de instancia o simplemente variables. Recuerda que en Java todo es un objeto, así que no es necesario distinguir entre una variable y una propiedad de objeto como hacemos aquí. Y un método de objeto, por su parte, es una función definida dentro de un objeto. Por lo tanto, en la práctica, podemos decir que un objeto no es más que una colección de variables y de funciones relacionadas. Solo que cuando hablamos de variables de objetos nos referimos a propiedades y cuando hablamos de funciones de objetos nos referimos a métodos. En la figura se describe las propiedades de un objeto de ejemplo al que llamamos pelota. Este objeto pelota, como puedes observar, contiene dos propiedades, radio y color como nombre, y un valor de propiedad para cada una de las propiedades, 50 en un caso y el valor hexadecimal de rojo en otro. Cada una de las propiedades está nombrada con un único identificador, un nombre, exactamente como ocurre con las variables. Y aunque cada propiedad tiene su propio nombre, ambas están contenidas por el objeto pelota, también de nuevo comparable a lo que ocurría cuando veíamos los arrays. En general se crean clases de objetos porque definen propiedades que están relacionadas de forma importante, de forma significativa. Por ejemplo, por eso existe una clase de objetos arrays. Más específicamente, las propiedades de un objeto deben ser elegidas de modo que nos definan claramente las características que distinguen a ese objeto de otros. Ejemplo, los objetos clip de película o movie clip tienen propiedades específicas que solo se aplican a los clips de película individuales, como puede ser, por ejemplo, el número de fotogramas, que es la propiedad total frames, o la posición en pantalla, que viene definida por X e Y,
como veremos en el apartado dedicado a clips de película, que será el siguiente cuando terminemos con los videotutoriales sobre objetos. Como norma, aunque en ActionScript no es obligatorio, las propiedades de los objetos deben ser configuradas vía los métodos del objeto. De ese modo permite preservar esa naturaleza encapsulada e independiente del objeto. En estricta programación orientada a objetos, un objeto debe configurar siempre sus propias propiedades. Si cualquier entidad externa quiere configurar las propiedades de un objeto, debe hacerlo llamando al apropiado método de ese objeto. Por ejemplo, un purista podría fruncir el ceño al configurar la propiedad de ancho, la propiedad width. Recuerda que siempre lleva un subrayado delante, lo veremos en detalle, no te preocupes. Si quiere configurar la propiedad width o ancho de un clip de película directamente. Para el purista, lo mejor es dejar que sea el propio objeto clip de película el que configure esa propiedad width por él mismo, y que el código fuera del objeto puede hacerlo indirectamente llamando a uno de los métodos de objeto del clip de película, que en este caso, por ejemplo, podría ser setWidth o configurar ancho. Una vez vista cuál es la anatomía de un objeto, vamos a explicar más en detalle lo que son las instancias de los objetos. Para hacerlo vamos a empezar por asumir que ya tenemos una clase de objetos creada. Esto puede parecerte sin mucho sentido, pero lo tiene. Ten en cuenta que ActionScript ya nos provee con un montón de clases integradas, lo que podemos llamar clases preconstruidas, que ya vimos también cuando hablamos de las funciones. Por lo tanto, existen clases ya en el propio ActionScript que no tendremos que crear nosotros mismos, sino que simplemente tendremos que utilizar. Y las clases personalizadas que creemos se comportarán de forma muy similar a estas clases integradas, internas o preconstruidas. Pues bien, por lo tanto, sin necesidad de echarle ninguna imaginación, asumimos que ya tenemos creada una clase objeto. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo tenemos que hacer para crear una instancia específica de esa clase de objeto. Simplemente una copia. Por ejemplo, ActionScript nos provee con la clase de objeto testFile. Y eso nos lleva a crear campos de texto individuales que serán instancias del objeto o de la clase de objeto testFile. Para crear una instancia de un objeto, que a veces también se llama para instanciar el objeto, normalmente vamos a usar el operador new junto con una función constructor, que será el nombre de la clase de objeto que vamos a utilizar. Aquí tienes la sintaxis general, la palabra clave new y posteriormente la función constructor. Lo vemos aquí mejor en un ejemplo en el cual creamos una instancia de la clase date, que es una de la clase de objetos preconstruida, creo que es la mejor forma de llamarle en castellano, que incorpora ya ActionScript. Lo vemos aquí, la sintaxis general, en un caso concreto. En este caso le damos primero, se lo vamos a incorporar a una variable. Creamos para eso una variable, la que llamamos ahora, de cualquier modo. Y vemos como después del igual tenemos primero la palabra clave new, luego la función constructor date. Con ello creamos una instancia de la clase de objeto date. Se trata de una clase de objeto preconstruida que incorpora, como decíamos antes, una serie de propiedades y métodos, por lo tanto una serie de variables y funciones para todo lo relacionado con fechas, horas, para incorporar en ActionScript. De este modo ya tenemos creada una instancia de la clase objeto, en este caso de la clase date, que ahora podremos utilizar, como vemos aquí, a través de la variable que la contiene, y aquí utilizamos una de las propiedades, en este caso getHours, que nos devolverá la hora actual. Lo vemos, pulsamos F9 para abrir el panel de propiedades y, como decíamos, para empezar creamos una variable a la que llamamos, por ejemplo, ahora. Y ahora instanciamos la clase objeto. Creamos una instancia mediante el uso de la palabra clave new y ahora el nombre, la función constructor, que es el nombre de la clase de objeto, en este caso date. Paréntesis, punto y coma. De este modo tenemos creada una instancia de la clase date.
Y ahora podemos utilizarla en nuestro código, en este caso con un trace que nos devuelva, y podemos dar un string, la hora actual es más, utilizando esta instancia que creamos, que recuerda que está contenida en la variable ahora, lo veremos después utilizando la sintaxis de punto. Utilizamos uno de los métodos que contiene la clase date, que en este caso es getHours, que lo que hace es devolvernos la hora. Al ser un método lo hacemos, recuerda que método es igual a función dentro de objetos, y cerramos el trace. De este modo hemos creado nuestra primera instancia de objeto funcional, lo podemos ver. Si pulsamos ahora sobre control, probar película, vemos cómo nos devuelve, la hora actual es 13, en este caso pues es la 1 y pico, te lo aseguro. Vemos un ejemplo de uso de una instancia de objeto. Muy sencillo, pero recuerda que esta forma de construcción de instancia, utilizando la palabra clave new y posteriormente la función constructo, que es el nombre de la clase de objeto que queremos crear, seguro que vas a utilizarlo en muchísimas ocasiones. Imagino que los más impacientes ya estarán deseando crear sus propias clases, está muy bien, pero vamos a ir paso a paso, y para empezar vamos a ver más de cerca cómo usar las propiedades de objeto y los métodos antes de mostrar cómo añadirlos a nuestras propias clases personalizadas. Nos paramos, por lo tanto, un momento en explicar más en detalle lo que son las propiedades de objeto. Como aprendimos antes, las propiedades son denominadas como contenedores de datos asociados con un objeto. Están definidas una vez por cada clase de objeto, pero se configuran individualmente para cada instancia. Como variables que son, las propiedades de objeto pueden contener cualquier tipo de datos: strings, números, booleans, null, undefined functions, arrays, clips de película o incluso también otros objetos. Entender esto no tiene que suponerte el más mínimo problema. Si tienes algún problema, simplemente tienes que referirte a los videotutoriales que dedicamos a variables. Recuerda que nos estamos refiriendo simplemente a variables dentro de un objeto. Cuando hablamos de variables dentro de un objeto le llamamos propiedades. Por lo tanto, todo lo que vimos respecto a las variables sigue siendo aplicable ahora a las propiedades de los objetos. Para acceder a una propiedad de un objeto debemos hacerlo mediante el uso del operador punto. Es de nuevo la sintaxis dot, o la sintaxis de punto en castellano, muy utilizada en ActionScript. Vemos aquí para empezar la sintaxis general y después algunos ejemplos, de momento bastante abstractos, pero que nos permiten entender perfectamente el funcionamiento de las propiedades de los objetos. Vemos la sintaxis general: nombre del objeto, el operador punto y la propiedad del objeto que queremos aplicar. Aquí lo vemos, tenemos un objeto al que llamamos pelota roja, en este caso recuerda una instancia del objeto, el punto, y posteriormente definimos su radio. En este caso, como vemos aquí, le damos un valor de 50. O en este caso lo que hacemos es asignarle a una variable, a la variable r, el valor que tenga el radio de pelota roja. Existe otro método, otra forma para referirnos a las propiedades de los objetos, y es mediante el uso del operador corchetes, como aquí ves. Pero la diferencia fundamental es que en este caso el nombre de la propiedad tiene que aparecer como un string, a diferencia de lo que ocurre utilizando la sintaxis de punto. Vemos aquí de nuevo primero la sintaxis general y después el mismo ejemplo de arriba, pero utilizando el operador corchetes en vez de el operador punto. Observa la sintaxis general, empieza también con el nombre del objeto y posteriormente entre corchetes el nombre de la propiedad, pero como string. Recuerda que por lo tanto entre comillas. Lo ves mejor en estos dos ejemplos. Aquí ves pelota roja.radio igual a 50 y aquí pelota roja
entre corchetes radio como string igual a 50, o aquí lo mismo para asignarle el valor del radio del objeto pelota roja a una variable, lo mismo como ves entre paréntesis, pero recuerda siempre como string, perdón, entre corchetes siempre como string. Y vamos a terminar este primer video tutorial dedicado a los objetos con una práctica. Espero que como mínimo haya servido para ver que la programación orientada a objetos no es nada complejo. Si seguiste el curso hasta aquí, verás que simplemente es crear con variables y con funciones casos específicos de trozos de programación que podemos después utilizar en muchas circunstancias. Y lo hacemos utilizando otra de las clases de objeto preconstruidas con ActionScript, que es la clase mat, que se utiliza para llevar a cabo todo tipo de operaciones matemáticas, como indicábamos antes, sin tener para ello que conocer el funcionamiento interno. Lo hacemos con una muy sencilla, que todos sabremos también cómo habría que hacerlo, que es pi, pero en este caso no tenemos para nada que saber cuál es el valor de pi para que funcione. Lo vemos en el caso más sencillo, pero nos sirve de nuevo como un referente para entender lo que son objetos, lo que son clases de objeto. Array, mat, testfile es alguna de las que vimos en este primer video tutorial, y lo que es una instancia de una clase de objeto. Lo vemos entonces primero con la utilización de la sintaxis de punto, mat, punto. Tenemos aquí una lista de las posibles propiedades que podemos utilizar, en este caso pi. Si ahora probamos, vemos cómo nos devuelve el valor de pi utilizando la sintaxis de punto. Lo quisiéramos hacer con la sintaxis de corchetes, recuerda que en este caso tenemos que utilizar como operador corchetes y el nombre de la propiedad mayúscula como string, por lo tanto entre comillas. Tenemos que cerrar paréntesis del trace y ahora así nos saldrá dos veces, simplemente lo hacemos ya así para verlo, control por la película, y vemos como tanto en un caso como otro nos devuelve el valor de pi, tanto utilizando la sintaxis de punto como la sintaxis de corchetes. Hasta aquí el primer video tutorial dedicado a objetos. Profundizaremos en todos los aspectos referentes a la programación orientada a objetos en los siguientes video tutoriales.